Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este diálogo entre hermanos del día de hoy, un tanto complicado. Te cuento, mirá, hace toda la tarde que estamos tratando de contactarnos con Franz Hidalgo, tratando de armar, de procesar el programa de hoy, de buscarle la vuelta. Y sencillamente se corta, la tormenta del otro lado eléctrica hace estragos, nos interrumpe la comunicación, pasamos de la computadora al celular, del celular a la computadora, de un lado para el otro, estamos yendo de un lado para el otro, tratando de hacer que esto, llegue a ustedes a buen puerto. Es evidente que, el enemigo no quiere que esto salga a la luz, pero vamos a tratar. Es probable que lo veas cortado porque, como te estoy diciendo, internet hoy anda terrible, terrible. De hecho, estoy viendo aquí en mi pantallita que está rozando el rojo todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de las afirmaciones que hacen nuestros hermanos no católicos con respecto a la iglesia y algunas cuestiones básicas que muchas veces pueden tornar a confundir lo que es real. A esas afirmaciones las solemos llamar falacias. Falacias, algo que se argumenta falaz. Vamos a invitar a nuestro hermano Franz, a quien hoy van a ver con un cursor pasándole encima por todos lados, porque el método que estamos usando no es el método tradicional, así que va a ser un tanto complicado el día de hoy, pero recibimos a Franz Hidalgo. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi hermano Franco, y a todos los que siguen a este programa a través de la página de Rincón Apologética? Aquí estamos nuevamente y yo quería agregar algo. No es solamente los hermanos separados, o sea, este programa va dirigido a nosotros mismos los católicos y va dirigido a cualquier otra institución social, cultural, pues esto sucede en cualquier clase de debates. Pasa en la política, pasa en la religión, me imagino que pasará en el fútbol, porque algunos dirán que un jugador es más bueno que el otro y no tendrán su base, pero en fin, la idea es que Dios nos dé el discernimiento para saber de qué es lo que vamos a estar hablando. ¿Estamos de acuerdo, Franco? Estamos de acuerdo, pasa en las películas, pasa en la vida real, decía TNT. Bueno, estamos iniciando este programa hoy con algo distinto que todavía me tengo que organizar, tengo todo desorganizado, Franz,
pero tiene una razón. Como decíamos recién, no nos pudimos ordenar porque fue una tarde complicadísima. Pero bueno, vamos a iniciar este día de hoy. A ver, hoy vamos a hablar de la falacia, la falacia. Yo quiero que podamos primero ver esas cositas, a ver cómo explicarlo, esas premisas, podemos decir, que se suelen dar en ciertos comentarios, ya sea de políticos, sea de hermanos no católicos, argumentaciones que están como que esconden ciertos condimentos que no son reales, y de los cuales quiero hablar. Por ejemplo, concretamente y lisa y llanamente, la premisa falsa. ¿Qué es la premisa falsa, Franz? Bueno, perdone que me salga un momentico, pero quería aprovechar a saludarlos también a aquellos que nos escuchan por la radio. En este momento mi hermano Aparicio está ahí con la radio y está transmitiendo el programa. Eso nos va a obligar a leer muchas cosas para que también los hermanos de la radio puedan escucharnos y entender el programa. Pero vos me dices que es una premisa. Bueno, ya dijiste que la falacia es cuando se pretende que un argumento tenga validez sin que realmente la posea. Y la premisa falsa es muy sencillo. Quiere decir que la afirmación que se busca probar o que tratamos de explicar es errónea, incluso desde el mismo enunciado. El ejemplo más sencillo, para los ateos y alguna gente que no cree en Dios, dice, si existe el mal es que Dios creó al hombre pecador. Y eso es falso. La propia premisa viene a ser una falacia de premisa falsa, porque sabemos que Dios no va a crear nada malo. Bien, hermoso, me encantó el ejemplo. Bueno, ahora quiero ver que hablemos de aquellas premisas sin conexión, en donde no tienen conexión con la conclusión que se quiere dar. Es como que voy a usar un argumento, pero ese argumento como que no tiene nada que ver con esa conclusión a la que yo quiero dar o a la que quiero llegar. Sí, o sea, tratamos de armar una premisa que no tiene nada que ver con la conclusión a la que uno busca llegar, que normalmente la premeditamos. Vamos a ver, si se quisiera hacer ver que a la misa no se lleva la Biblia, y es una verdad, podrían crearse premisas tales como, por ejemplo, la Iglesia Católica no considera la Biblia la única palabra de Dios. O sea, ahí la premisa no tiene que ver nada con la conclusión. ¿Por qué? Porque o sea, no tiene nada que ver que la misa no se lleve la Biblia a que la Iglesia crea que no es la única palabra de Dios. De hecho, sabemos que es la palabra de Dios y es una de las maneras de enseñanza y de transmisión, la base principal de la enseñanza de Dios. Bien, bien. La tercera premisa en estas argumentaciones falaces, cuando se omite información, esto lo vemos muy a menudo, cuando se omite información en la premisa, o sea, cuando hay un interés por quitar, por sacar, por omitir información. ¿Cómo sería eso, Franz? Primero que nada, uno entiende que esa omisión puede darse o por ignorancia o puede darse también por manipulación. Esperemos que cuando hablemos de asuntos de nuestra fe sea por ignorancia, que no se haga para manipular la fe. ¿Qué es lo que quiere decir esta premisa de omitir información? Que la premisa se muestra incompleta. O sea, vamos a una premisa, pero no vamos a completar los términos que vamos a utilizar para darle a entender, para apoyar la conclusión que se es que esas palabras se me enredan, premeditan. El ejemplo más sencillo, encontramos en la Biblia cuando San Pablo habla de que las obras no nos llevan a la salvación, y entonces la gente dice, Pablo está condenando las obras y por tanto contradice la doctrina católica. Pero esa premisa es incompleta, porque la realidad es que Pablo condena las obras
de la ley, de la ley. no las obras de la misericordia, por ejemplo. Entonces, ahí está claro, se omitió la información, por cualquiera de los motivos que se quiera, se utilizó esa falacia. Espectacular. Muy claro, Franz, muy claro. Bueno, después hay otro tipo de falacia con un tipo de premisa equivocada, que es cuando la sustentación, la argumentación de la conclusión a la que se quiere llegar se apoya, y esto lo vemos mucho en iglesias no católicas, si bien se ve también en otros ámbitos de la vida, como bien lo dijiste, pero cuando esta sustentación de la conclusión final de una cosa a la que se quiere llegar se apoya en una interpretación errada, equivocada de los hechos. Es como que tomo algo y digo, doy una conclusión, pero eso es de una interpretación mía, o sea, personal, que no tiene nada que ver con la situación. Sí, sí, eso en realidad, en esta premisa, es porque se basa en la interpretación personal del exponente y no en la veracidad del hecho. Algo que hemos visto mucho en algunos grupos últimamente es que la iglesia odia a los homosexuales porque no avala el matrimonio. Es que la iglesia no nos quiere y por eso no quiere que nos casemos. Es una interpretación errada porque la iglesia simplemente lo que está defendiendo es la doctrina de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero la iglesia incluso dice, bueno, hagan una ley que le llamen una unión civil, por ejemplo, y no un matrimonio. Pero simplemente porque la iglesia no avala el matrimonio homosexual, no se trata de odio, mucho menos. La iglesia, por el contrario, los llama y los acoge y les invita a que vienen, pero esta es precisamente una interpretación errada, por no conocer quizás la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, excelente. Bueno, y la última que quiero compartir y después vamos a hablar de otra cuestión, me parece interesante. Antes de meternos de lleno con cada falacia concretamente, vamos a ver que todas en sí están interrelacionadas, unas con otras, y que a veces se puede dar en un mismo comentario distintos tipos. Primero, que esto se ve mucho, mucho, y lo vemos mucho, y lo pueden seguir y lo pueden comprobar personas que siguen nuestros debates con hermanos a quienes amamos profundamente, pero que bueno, no son católicos y no están de acuerdo con aquellas cosas que publicamos, y muchas veces atacan con esos, o sea, no basándose en la información, en la historia, en el ámbito o en el aspecto teológico de la cuestión, sino en cuestiones netamente de ataques a la persona, de ataques personales. ¿Hay algún ejemplo que tengas ahí que puedas compartirnos? Claro que sí, hay muchos ejemplos, pero hay uno que es el más famoso. Decía el padre Luis Toro, me lo enseñó y yo creo que es bonito compartirlo. Pero lo enseñó en el ejemplo, pero en realidad es muy obvio. Es que los sacerdotes no van a hablar del matrimonio porque ellos no saben qué es eso, ellos no saben cuál es el infierno en que uno vive, entonces ellos no pueden. Entonces le decía el sacerdote Toro a la persona que le decía, y dígame una cosa, usted puede predicarle a los homosexuales. Claro que sí. Es que tienes el ejemplo. O sea, simplemente se ataca a la persona en lugar de argumentar la situación que se está viendo. O sea, un sacerdote, para tomar el caso, no se ha casado, pero vive en una familia. Un sacerdote recibe montones de gente que va a buscar asistencia y él se la da. O sea, el que no se ha casado no es... Pero es más fácil atacar al sacerdote, más fácil atacar a la persona. Y ahora lo vamos a ampliar posiblemente entre las falacias que vamos a analizar. Bien, hay algo que a mí me cuesta muchísimo, sinceramente, cuando debatimos, realmente cada vez trato de debatir menos para no llegar a la pelea, pero
Cuando me toca hablar con hermanos fundamentalistas, ¿no? Que ellos son fundamentalistas en lo suyo, noto que no se dan cuenta eh, de que están equivocando el camino al meterse en una especie de, de, de analizar la historia, por decirlo así, sacando el contexto histórico o metiéndose, mejor dicho, en esta cuestión del presentismo. No sé si nos podés explicar, ampliar qué significa esto del presentismo o anacronismo. Sí, yo lo conocía más como anacronismo, pero es exactamente lo mismo el presentismo. Es cuando nosotros valoramos, juzgamos, señalamos, criticamos una situación del pasado, una época pasada anterior, con los ojos del siglo XXI. Un ejemplo, y esto lo digo por un amigo, una persona que yo quiero montones, y a veces pienso que tal vez ella no crea que yo la quiero, pero sí, la quiero montones. Porque él me decía, pero es que en la Biblia dice y apoya la esclavitud. Y es cierto, o sea, la esclavitud no fue abolida literalmente en la Biblia, pero eran otros tiempos, otras situaciones, donde incluso Pablo le dice a Onesíforo que ojalá que reciba, no recuerdo el nombre del esclavo, que ya no lo reciba como esclavo, que lo reciba como un hijo más, como Pablo lo ha recibido como un hijo. O sea, la esclavitud en ese momento, estamos hablando 2000 años antes, y podemos verlo años atrás, los esclavos no tenían ningún derecho, los esclavos se les utilizaban para las labores más bajas dentro de la sociedad, dentro de la casa. Los esclavos eran parte de la vida sociopolítica de las culturas. Estaba mal, estamos de acuerdo, pero era aceptado y era normal. Yo no voy a criticar al pueblo de Israel, al pueblo romano, a los pueblos egipcios, etcétera, porque vivieron en la esclavitud. En ese entonces era normal y yo no voy a andar juzgando una situación pasada con ojos. Y ahí te doy un ejemplo muy sencillo que está en la Biblia, pero igual podemos aplicarlo, por ejemplo, a la Santa Inquisición, a las cruzadas y a la conquista española del continente americano. Fueron situaciones, fueron momentos, y yo le digo a mucha gente, bueno, si usted estuviera en ese momento, hablemos otra vez de la época de Cristo, si usted hubiera nacido en el pueblo judío, cuando Cristo fue crucificado, muy posiblemente usted sería el primero que estuviera gritando que lo crucifiquen. ¿Por qué? Porque era otra mentalidad, otras situaciones muy difíciles. Sí, sí, ¿Me explico? es como si hoy fuéramos a enjuiciar al pueblo judío por ese asesinato. En definitiva Es es correcto. eso, ¿no? Bueno, eso es Exacto. el problema que vemos muchas veces de hermanos que toman una Biblia que recibieron, vaya a saber de manos de quién, sin una explicación, sin un estudio del contexto histórico, teológico de la situación, y en la situación de hoy, del hoy en el que yo vivo, en mi situación, con mi contexto histórico, moral, espiritual y demás, hago una evaluación del pasado. Eso resume lo que dijo Sí. Franz. Vamos a Es pasar. correcto. Y nada más, Sí, nada más que esto lo tenemos que aplicar con la Biblia. Usted no puede leer la Biblia sin conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sin conocer la cultura judía, sin conocer los términos de ellos, sin conocer los idiomas, porque en las traducciones se pierden muchas riquezas del idioma o se simplifican muchas cosas. Por eso cuando decían que las Sagradas Escrituras no debían ser leídas, no es que se quisiera negar, es que había que explicarle a la gente cuáles eran los contextos en que fueron realizados X o Y capítulo o libro de la Biblia. bien, excelente, Franz. Bueno, eh, vamos a pasar los distintos tipos de falacias. ¿Por qué esto?
A ver, quien está del otro lado, que pueda conocer esto que se da muchas veces en nuestra manera de comportarnos de los seres humanos, en la política, en el ámbito económico, en el ámbito de la publicidad y el marketing, en el ámbito de la fe y la espiritualidad, en todos los ámbitos se dan estas 10 falacias que vamos a hablar. O sea, modos de presentar una cuestión como una supuesta verdad, y en el fondo tiene algunos elementos, condimentos que son nocivos, que traen alguna mentira o alguna cuestión que es falaz. Vamos a entrar al primero que vamos a compartir, que se llama falacia ad hominem. Vamos a leer una partecita y vamos a hablar de esto. Dice, los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. En lógica y retórica, un ataque personal se llama ad hominem, que en latín significa contra el hombre. Contra el hombre. Esto tiene mucho que ver con la última premisa que compartíamos hace un ratito. El ataque contra la persona. En lugar de avanzar en un buen racionamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica con un lenguaje ofensivo no relacionado con la verdad del asunto. Y me voy a ir al ejemplo directamente. Dice, como Antonio no es mujer, no puede opinar, por ejemplo, de feminismo. Esto que hablábamos de recién. Sí. Eso lo hablábamos. Yo tengo un ejemplo que para mí es muy hermoso. Cuando yo me inicié, te estoy hablando, Franco, hace unos 30 años, llegó un señor a darnos una charla sobre la agresión y el licor. Y era un borracho. Y algunos decían, pero esta persona que ha sido un borracho, ¿qué nos va a venir a enseñar? Bueno, precisamente su experiencia era la base más grande. O sea, él nos dijo el sufrimiento que tuvo que pasar, las vergüenzas, cómo su familia tuvieron hambre, etc. Pero la gente decía, pero este es un borracho, ¿qué nos va a venir a enseñar? Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Yo ataco a la persona y no su enseñanza. Y eso sucede también muchas veces. Un día estos me decían, usted le está diciendo eso a un teólogo. Podrá ser un super teólogo. Yo me considero un estudiante de teología y a nivel de estudio yo sé que me ganan. Pero no es igual que me ataquen a mí porque yo no tengo el conocimiento del otro a que me demuestren el argumento de que si mi argumento es verdadero o es falso. Bien. Esa es la falacia ad hominem. Bien. Si bien hay ejemplos, tenemos ciertos ejemplos, voy a omitirlos en este caso, Franz. Voy a pasar a la segunda plaquita. Fíjate lo siguiente. La segunda plaquita dice falacia del hombre de paja, o del espantapájaros, dependiendo del país en el que estemos, para que lo entiendan mejor. Antes de avanzar con lo que dice, me gustaría que tengan presente lo que está debajo de la línea. Este artículo no es nuestro, es escrito por un psicólogo sanitario de la Universidad del País Vasco, es especialista en neuropsicología. Abajo está la fuente, dónde lo pueden encontrar, y a su vez las referencias bibliográficas que la persona esta, que se llama Unai Asoposa, utilizó o empleó para hacer este artículo. O sea, no es una idea nuestra, no es un invento nuestro, es un artículo que tomamos de un universitario profesional y que lo traemos a colación para poder trabajarlo y discernirlo entre todos. La falacia del hombre de paja consiste en atacar una posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. ¿Escuchaste? O sea, sí, es atacar algo que sabemos que la otra persona no tiene. Es una forma sencilla de hacer creer que la posición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, los puntos de vista del oponente se caracterizan como absurdos y poco fiables en comparación con la propia posición, se ve como más verídica, seria y confiable.
Y en esto, Franz, yo sí me voy a poner como ejemplo. Porque esto es un ejemplo que yo suelo usar y lo suelo usar con un sentido. Voy a compartir en pantalla un diálogo, un debate con un hermano a quien le he tapado el nombre. La idea no es acá exponer ni hacer pasar un mal rato a una persona, nada que ver. Esto es para que todos, este programa y todos los que hacemos, es para que todos podamos entrar en nosotros mismos y ver a la luz de la fe, a la luz de la razón, cómo estamos parados, qué estamos haciendo. Entonces, en esto que yo voy a compartir, yo usé el método de la falacia del hombre de paja para mostrarle a un hermano no católico, pedirle a un hermano no católico algo que sé que no me puede dar. Lo hice con un sentido de hacerlo quedar mal y demás. No, el sentido es distinto, es pedirle eso que sé que no tiene, para que viendo que no lo tiene, viendo que no me lo puede dar, se dé cuenta que está equivocado en el argumento que usa, y lo voy a traer en la pantalla para que la gente lo entienda, si no, no va a entender nada. Esto es muy fácil, dice, estás separado ahí arriba, dice, bueno, en mi país me voy a dormir, espero muy ansioso el listado de nombres de cristianos verdaderos, porque esta persona afirma que su iglesia es la verdadera, y para hacer esta afirmación emplea que ellos son apostólicos y por lo tanto vienen de los apóstoles. Entonces yo le digo, si vienen de los apóstoles, necesito el nombre de esos apóstoles para comprobar que existieron, que estuvieron. La persona me dice, empieza a desviar, empieza a dar vuelta, da vuelta para un lado, da vuelta para el otro, va, viene, y yo lo vuelvo a increpar con esta falacia del hombre de paja. Le vuelvo a pedir algo que sé que no tiene, porque todos sabemos, y o sea, esto no lo puede contradecir nadie, si bien sabemos que hay muchos hermanos que contradicen lo que no se puede contradecir, pero sabemos que hasta el año 1500 no hubo ningún cristiano fuera de la Iglesia Católica. Por lo tanto, fuera de la Iglesia Católica no hubo otras doctrinas. Sí hubieron otras doctrinas a las cuales se les llamaba herejía, que eran pequeños grupos sectarios que defendían también este tipo de cosas indefendibles. Te escucho, Franz. No sería más bien aquí, aunque entiendo la falacia y comprendo que la utilizaste, ¿no sería también un poco de sarcasmo, acaso? Es sarcasmo, en parte. Es sarcasmo, en parte es sarcasmo. Es sarcasmo. Excelente. Es poner, a ver, también que la otra persona pueda ver, nuestros hermanos que están del otro lado, que también nosotros muchas veces entramos en el error, tenemos que pedir perdón. De hecho, más de una vez me has visto en algunos debates decir, me fui de mambo, te traté mal, te pido perdón públicamente. Bueno, en este caso me interesó mucho el ejemplo, porque era un ejemplo en donde yo estaba usando algo que sabía que la otra persona no me podía dar, pero lo estaba usando con un sentido edificador, para que la persona se edifique, se dé cuenta que eso que le pido no lo tiene, y como no lo tiene, caiga en la cuenta que es imposible venir desde los cristianos si no tengo relación alguna con toda esa iglesia pasada, esa iglesia primitiva, esa iglesia que me antecede, por decirlo así. Sí, pues bueno, qué interesante, porque ya vamos aprendiendo a discernir cuándo caemos o cuándo nos quieren hacer caer en una falacia. Exactamente. Que es básicamente una mentira. Exactamente. Ok, continuamos entonces. Bueno, vamos a la tercera falacia, que se llama falacia de la apelación a la autoridad. Esta falacia argumentativa, también denominada, ahí lo ven la palabra en latín,
ocurre cuando hacemos mal uso de una autoridad. Y me voy al ejemplo directamente. Después, si lo quieren leer todo, ponen pausa y lo leen. Pero, por ejemplo, cuando alguien dice, compro esta ropa deportiva en tal tienda porque este famoso o esta famosa dice que es el mejor. Entonces, como el famoso dijo que esta tienda o esta ropa es la mejor, yo la compro. Y estoy usando esa autoridad o apelando a esa autoridad, que en realidad no es ninguna autoridad, es alguien popular, es alguien conocido, es alguien famoso, y porque es famoso yo apelo a esa autoridad. De esto sí, Franz, creo tener ejemplos. Dame un segundo. Sí, quizás voy comentándote algo Sí. mientras buscas la plaquita. Si yo estoy seguro de que la autoridad que voy a utilizar está en la verdad, pues no sería falacia. El asunto es si esa autoridad está falseada o está viciada. Entonces, yo muchas veces digo, y lo he hecho así, yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia que la di a conocer, la iglesia católica, es la que tenía la autoridad. Pero aquí sí estoy utilizando una autoridad válida. Pero si yo digo, es que yo utilizo la de los testigos de Jehová porque es la iglesia de Cristo, ahí ya no estoy tomando una autoridad no válida por lo que ya sabemos. Pero pongamos el ejemplo. Bien, hay un ejemplo también personal. La idea es ir a algo concreto, palpable, tangible, que uno lo puede comprobar. Si bien, vuelvo a repetir, he tapado todos los nombres, resguardando la persona. Es de un debate real dentro de nuestro canal Rincón de Apologética Católica en Facebook. Una persona a la que se le pide otra vez lo mismo. Testimonios de personas, de cristianos a lo largo de la historia que hayan enseñado la doctrina que él plantea como cierta. O sea, esta persona viene y dice, la Eucaristía es es una mentira de la Iglesia Católica, eso no existe, eso es el pan del diablo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y quién dijo eso? ¿Dónde? ¿De dónde lo sacaste? O sea, dame una fuente, dame algo. Esta persona apela a una autoridad de una manera falaz. Y te voy a mostrar cómo. Fíjate. Dice, no me interesa ningún testimonio, sino el testimonio del Espíritu Santo, pero del Espíritu Santo de los que reciben a Jesús. O sea, que hay un grupo de personas, que no sabemos quién es, que puede dar testimonio porque recibieron al Espíritu Santo y por eso supuestamente son autoridad. Sin embargo, lo sabemos, y esto lo digo, Fran, siempre, hay más de 30.000 denominaciones religiosas no católicas que dicen tener al Espíritu Santo agarrado por un ala y lo usan para decir que los guía. Entonces, ¿cómo hago yo para saber quién de esas 30.000 opciones, que todas dicen lo que está diciendo esta persona, cuál es la que está en la verdad? Esta persona, ¿qué está haciendo? El uso de la falacia, de la apelación a la autoridad. O sea, hace el uso de la autoridad del Espíritu Santo, pero de una manera falaz, mala, equivocada. Ese es el ejemplo que tengo. No sé si querés compartir algo con respecto a eso. No, es que es cierto. Nadie va a negar que el Espíritu Santo es autoridad, pero simplemente Él manipula esa autoridad para enseñarnos lo que Él quiere hacer ver, que es cierto, pero que sabemos que es falacia. Continuemos. Bueno, ahora viene la falacia de la falsa equivalencia. La falacia de la falsa equivalencia o de la ambigüedad se da cuando una palabra, una frase o una oración se usa deliberadamente para confundir, engañar o inducir a error, al sonar como si dijera una cosa
pero en realidad se dice otra. Y el ejemplo que ponen me parece muy importante porque es como decirte, lo voy a sacar de pantalla, como decirte, yo fui un criminal en mi pasado, o sea, maté personas, pero fue mi pasado juvenil, o sea, como minimizando la cuestión, una cuestión que no, o sea, fui criminal. Esa es la realidad. Entonces yo estoy usando una falsa equivalencia. O sea, esto que tiene un peso, Es fui que criminal, todos, lo pongo en el peso de decir, no, yo tuve mi pasado juvenil. no, es que todos somos buenos, mientras usted siga a Cristo, es lo mismo, todas las iglesias son iguales. Estamos haciendo una equivalencia falsa porque sabemos que Cristo dejó una sola iglesia. Y si todas fueran iguales, pues, ¿para qué andan haciendo proselitismo, verdad? Hay un ejemplo Ese que es otro tengo, ejemplo que es muy fácil. hay un Pongámoslo, ejemplo que pongámoslo. tengo de esta misma persona que usa otra vez la falsa equivalencia, y lo voy a poner en pantalla, resguardando otra Ajá. vez a la persona, dice, él dice que las escrituras las dejaron para advertir de que no se podía cambiar el Evangelio y la práctica de las doctrinas que nos fueron anunciadas, y se vale de Gálatas 1:6 al 12. Pero claro, o sea, es la falacia de la falsa equivalencia. ¿Por qué? Porque una persona que no viene de Jesucristo, que no pertenece a la iglesia, que recibió la Biblia, las Sagradas Escrituras, de la iglesia de la cual se separó, propone una doctrina distinta y usa ese evangelio para acusar a la iglesia que le provee la Biblia, para acusar de cambiar el evangelio. O sea, siendo que el que apareció 2000 años después con una doctrina distinta es él, es la persona que está compartiendo este mensaje. Entonces, vos fíjate cómo usa la falacia de la falsa equivalencia. O sea, te lo presenta al revés, que en definitiva es parte de lo que hizo, ¿te acordás Satanás en el desierto cuando tienta a Jesús? Con la palabra hace lo mismo, o sea, le presenta algo, pero de una manera distinta. Entonces sí, es la palabra de Dios, pero está tergiversada, está en una falsa equivalencia. Ok. Franz, había no sé si hay algún mensaje en vivo que quieras compartir. Yo eh, tenía otro ejemplo. Bueno, acá tenés, mira, un ejemplo de la falsa equivalencia. Lo voy a compartir en pantalla, me parece importante. La fuente está abajo, católicosfirmesentufe.org, habla de este tema, la falacia, lo pueden buscar. Dice, por ejemplo, dice la Escritura en el Antiguo Testamento que los muertos duermen y no escuchan. Por tanto, si le oran a los muertos, estos no interceden. Este es un ataque constante. Y acá explica la Sí. persona, el problema parte de hacer una analogía errada, o sea, una equivalencia errada, ya que los muertos en el Antiguo Testamento iban al Sheol mientras esperaban la resurrección de Cristo. Pero después de vencer la muerte ya van al cielo. De este modo aplican que si en el Antiguo Testamento los muertos duermen, después de Cristo también deberían dormir. Y eso es una falacia de falsa equivalencia o falsa analogía. Creo que Es, está clara, está muy claro, ¿no? muy claro. Vamos a buscar la placa 5, te sigo pasando con, con el mouse Con el mouse por la arriba de cara. la cabeza, pero bueno, es el problema del día de hoy. Vamos a la falacia populista. Esta Ajá. falacia también Muy sencillo. denominada argumento ad populum. Supone que algo es cierto o correcto o bueno porque otras personas están de acuerdo con la persona que lo afirma. Esto es, se acepta algo que se dice porque es popular. Porque queremos escuchar lo que nos dicen y no porque realmente nos interese. O es como decimos, no todo lo que dice la gente es bueno porque lo dice la mayoría, ni todo lo que dice la gente es malo porque son pocos los que lo dicen. No, lo bueno es bueno y lo malo es malo, y no se trata de lo que yo quiero o pretendo escuchar,
sino de lo que es la verdad, y que es más difícil en algunos casos poderle responder con un argumento verdadero. Yo creo que por ahí es más claro, y es lo que sucede en cualquier ámbito. Usted va a la política y los políticos te dirán todas las cosas bonitas para que usted vote por ellos, independientemente se pueda o no. Pero pongamos el ejemplo que nos traes, Franco. Hay un ejemplo también de un mismo debate, va a aparecer tu nombre y mi nombre en pantalla, no los borré para que vean que es real. El loguito lo pueden ver, es la misma persona en todos los casos. Esta persona presenta un tema, cómo reconocer que la iglesia verdadera es verdadera. Bueno, esta persona dice que se reconoce por la manifestación del Espíritu Santo, esa manifestación que presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. Entonces dice él que no ve ningún don del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en la iglesia católica. Me dice, a ver, dime dónde están los que tienen los dones del Espíritu Santo en tu religión. O sea, él nos dice que la iglesia evangélica es la verdadera por esas manifestaciones, todo ese circo mediático que solemos ver de sanaciones, de milagros, esos carismas de lenguas, que de hecho, aclaro, en la Iglesia Católica también están, pero Sí. están de un modo más prudente. Sabemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de orden, nuestro Señor es un Dios de orden, y esta persona me decía, nosotros hablamos en lenguas, nosotros sanamos, nosotros, por lo tanto nosotros somos la iglesia verdadera. Y me decía, porque al fruto, al árbol se lo conocen por su fruto, y nosotros tenemos frutos, y entonces yo le digo, ¿y la unidad? ¿A dónde Sí, está la el unidad? primer fruto. Primer fruto. Pero no solo eso, eso es fatal para ellos inmediatamente. Pero hay más, hermano. Mira, en esta pandemia, ¿dónde están los pastores que sanaban y hacían campañas de sanación? Yo no he visto ninguna en mi país, no he visto ninguna anunciada en Facebook. Ahora, ¿dónde están esos milagros y esos frutos? Y me preocupa una cosa aún más, porque bueno, esto sirve para crear conciencia, pero vamos a la otra parte. ¿Qué les dice Jesús a aquellos que le llegaron a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros y expulsamos demonios? Mateo Y termina 7:21. Jesús, no, aseguro que no los conozco. O sea, no se trata del milagro, de los dones, etcétera. De hecho, al final Pablo dice en Corintios que no es más importante las lenguas que los otros dones. Pero bueno, a la gente le gusta eso, y eso es lo que les ponen a decir para jalar gente. Exactamente. Hay algo, dame un segundo, porque hay otro ejemplo que tomé también de una página que está acá, la fuente, la estoy buscando, ahí está, de la falacia populista. Por ejemplo, estas personas que no son religiosas, por decirlo así, cristianas, que dicen la Iglesia Católica debería aprobar el uso de los preservativos porque al final muchos católicos lo usan en contra de lo que diga la iglesia. O sea, como muchos católicos lo usan, ya es razón suficiente para que la iglesia católica los apruebe. O sea, esta cuestión que decíamos recién, la falacia populista. La falacia populista. Franz, pasamos a la próxima falacia, y esta es interesante. Es la falacia del costo hundido, se llama. Dice, a veces invertimos tanto tiempo, tanto en un proyecto, que somos reacios a abandonarlo, incluso cuando resulta infructuoso y fútil. Es natural y generalmente no es una falacia querer continuar con algo que consideramos importante. Sin embargo, este tipo de pensamiento se convierte en una falacia cuando comenzamos a pensar que deberíamos continuar con una tarea o proyecto debido a todo lo que hemos puesto en él, sin tener en cuenta los costos futuros en los que probablemente incurramos
al hacerlo. Podríamos seguir leyendo, pero me parece que tenemos ejemplos ya, que se te están ocurriendo, te veo la carita y veo ejemplos. Es que a veces decía por ahí alguien importante, no recuerdo quién, que era más fácil engañar a una persona que hacerle ver que fue engañada. A veces nuestros hermanos le metieron tanto cuento y se lo tragaron que, que aunque les muestre las evidencias, aunque les muestres que están equivocados y que hay señas, ellos se mantienen, se mantienen, se mantienen. Ellos al final, uno no sabe si es que están buscando un fin monetario, no sé, no quiero juzgar, o simplemente se empeñaron tanto en este proyecto que no importa el costo, lo mantienen, lo mantienen. Y al final, entre el orgullo, la soberbia, o simplemente la mentira que se grabó tanto en su mente que mantienen este costo. La falacia es muy clara y la vemos constantemente, muy constantemente. Sí, se ve en distintos ámbitos, ¿eh? Se ven distintos Sí, ámbitos. Hay gente también que muere en su proyectito familiar, en su proyectito empresarial, esperando ese logro que nunca llega y bueno, mueren en la suya. es que Pasamos, como hablábamos al sí, principio, se trata de la vida en general de todos nosotros, no se trata solamente de un tema de religión. Esta falacia se va a dar en cualquier ámbito. Sigamos adelante, perdona. falacia circular. Esta es interesante. La falacia circular o argumentación circular ocurre el argumento de una persona simplemente que repite lo que ya asumió de antemano y no llega a ninguna nueva conclusión. Los argumentos circulares también se llaman petitio principio o petición de principio y se producen cuando la proposición que ha de ser probada se incluye de forma implícita o explícita en las premisas. Las afirmaciones que sirven para probar la conclusión posterior. Un ejemplo, si alguien dice lo que hay escrito en la Biblia es verdadero, y defiende su postura diciendo porque lo dice la Biblia. Si hace eso estaría incurriendo en una falacia circular y para esto tengo un montón de ejemplos, Franz. Ponerlos. Bueno, dame un Me segundo. disculpa, pero es que yo tengo otros Dale, en dale, la dale, dale. mente. Usalos. Mira, yo tengo un hermano que empezamos a discutir y me pide una cita bíblica determinada. Y seguimos discutiendo y cuando se queda sin argumentos me dice, es que usted nunca me dio la cita que le pedí. Y seguimos discutiendo y al rato otra vez dice, ¿y dónde está la cita? Quiero decir cuál es la cita, pero no, como se dice, queremos respetar también. Sí, O sí, sea, sí. él se envuelve en un círculo vicioso porque no puede cambiar su argumento, porque no tiene cómo defenderlo. Entonces se va a lo que él, la persona, cree que es su caballito de batalla o lo que es su propio argumento. No puede llegar a una nueva conclusión. Ya de antemano repite lo que él asumió como cierto, aunque no lo sea. Bien, fíjate que justo es lo que vamos a compartir. Dice un ejemplo, ¿no? El ejemplo está tomado, la fuente la pueden ver abajo también. Estimado evangélico, ¿cómo sabes que la Biblia es inspirada por Dios? Respuesta del evangélico, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, trata de probar que la escritura es inspirada, que esa sería la conclusión, pero apelando a la misma escritura que es el argumento. Es decir, sin Sí. probar por qué es inspirada la Biblia, la considera como tal para usar un pasaje de ella como argumento. Es justo lo que estabas diciendo, Franz. Sí, no, y vieras cómo te dicen. A mí un día un pastor me dice, si usted no cree que la Biblia es palabra de Dios, ya hasta ahí llegamos. Y es que si yo lo creo es por algo. Si yo no tengo ese algo, ya simplemente no tengo ningún argumento. Bien.
Hay una número 8, vamos a entrar al número 8, son 10 para quienes nos están mirando. En este momento veo 44 personas conectadas, tengo mi celu acá abajo y estoy siguiendo en vivo para ver si hay algún comentario. Saludo a Adrián Castro, conductor de Ya es hora, un encuentro con la verdad, que está, lo veo conectado A los también. amigos de Bienvenido, Esa, bienvenido a la Iglesia Católica, ahí están los amigos viéndonos y otros grupos similares que se me olvidan, no es que no Rebe los reconozca, es Jaror, que se me olvidan. René Torres, Marta Cedillo, Alexia Baños, Edith Mariscal, José López, Rocío Flores de García, Delicia Maya, Antonella Latanzi, Elena Rocío Oroná, Rodan Rafael Muñoz, Alexia Baños, bueno, entre otros. Gracias a todos por estar ahí. Seguimos. Falacia de la generalización apresurada. Una generalización apresurada es una declaración general sin evidencia suficiente para respaldarla. Esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión, lo que lleva a la persona que argumenta a cometer algún tipo de suposición ilógica o emitir estereotipos, conclusiones injustificadas o exageraciones. Yo, Franz, me estoy acordando de algunos ejemplos que te han ocurrido en algunos debates. Eh, por ejemplo, me acuerdo de alguna vez que explicabas del etíope, Ajá. bueno, eh, cómo ahí en el medio salía esta cuestión de ya eh, una interpretación apresurada de la otra persona sin tener una evidencia que respalde lo que estaba diciendo. Sí, ¿Eh? sí, es muy común, es muy común. Por ejemplo, quiero volver al caso y es que lo asumo porque yo quisiera que este hermano pudiera estar escuchando, donde me dice, no hay una sola evidencia bíblica de que se bautizaban infantes. Y entonces uno le explica, no, es que no la hay, es que no la hay, y él no acepta nada si no dice un versículo en la Biblia que Pablo, que Pedro, que Santiago, etcétera, bautizó un niño. Dice que bautizaron familias. Hay 4 pasajes donde bautizaron familias enteras. Ah, pero esas familias no tienen hijos. Esa es la conclusión que llega. O sea, hay una evidencia muy clara y simplemente porque no es tan específico es que este compañero hace una generalización apresurada y no tiene la suficiente evidencia. Cuando yo se la doy, es que no está en la Biblia. O sea, eso es esta falacia. Y muchas veces, también esto ya lo hemos dicho, lo vamos, Sí. quiero aclararlo porque tocaste el bautismo de niños, quiero aclarar lo mismo, lo que hablamos antes del anacronismo, del presentismo, esta cuestión de ver ese momento con la mirada de hoy. Entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, lo que contiene, sacando el Antiguo Testamento, que era una sombra, una prefiguración, una anticipación de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento lo que tiene, evangelios y cartas apostólicas y católicas y demás, son los primeros momentos de una realidad en donde yo llegaba a una familia. Vayamos a Roma, la comunidad de los romanos a las que le escribió, por ejemplo, Pablo, o los corintios. Una comunidad que no era judía, que no tenía esta anticipación, no conocía lo que era el sacerdocio, no conocía el Dios único, trinitario y verdadero de los cristianos. Se le presenta esta realidad a personas mayores y a sus familias, a sus hijos, y empieza ese proceso de cristianización, por decirlo así. El empezar a bautizar, empezar a predicar, enseñar. Eso, conforme va pasando el tiempo, una familia que era pagana pasa a ser cristiana, cuando empieza a tener familia, hijos, nietos y demás, yo ya no tengo, o sea, ya la propia familia empieza a culturizar, empieza a enseñar, empieza
a desarrollar. A ser los transmisores. Claro, a ser del los Evangelio. transmisores, los testigos, los que van a decir. Entonces ya está esa cuestión ahí en donde yo no tengo que ir a predicarle o no tengo que esperar que tenga 18 años para que decida. Uno ya empieza a hablarle de Dios a la criatura a meses. Y pongo el ejemplo siempre de mi hija. Yo tengo una hija de 4 años que va a misa desde los 20 días y reza. Qué lindo, ¿eh? Y reza mejor que yo y conoce todas las oraciones. Y que me he, no enemistado, pero he discutido con muchas personas que me decían, no va a aprender nunca esto, no va a aprender nunca. Y ya sabe oraciones que hay chicos de catecismo que todavía no conocen. ¿Eso por qué? Porque se les fue anunciando, se la fue empapando del Evangelio, de una vida, de un modo de vivir, de un modo de ser, que no es así en mi otro hijo, Gino, que es mi primer hijo, de mi mismo matrimonio, digo, claro, porque habrá gente que pensará otra cosa. Gino tiene 19 años y Gino no lo crié con la misma modo de evangelizarlo y por lo tanto él no tiene la misma enseñanza. Pero sabemos que en las primeras comunidades pasaba esta realidad. Llegaban a comunidades que desconocían totalmente a Dios y ni hablar a Jesucristo. Así es. Perfecto. Y creo que está muy bien claro. La falacia es que tú aceptaste evidencias. Los otros no la aceptan porque quieren ganar. Y en un debate no se trata ni de ganar, se trata de enseñar la doctrina. Punto. Hay un ejemplo que tengo de esta misma persona, este mismo hermano, que voy a usar. Esta falacia de la generalización apresurada omite evidencia, pero asegura, garantiza algo, pero omite todo. Fíjate lo que dice este hermano. Me habla a mí, ¿no? Franco Pese, todo lo documento con la Biblia. Ustedes tienen prácticas diferentes al Evangelio verdadero. No dice dónde lo dice, no dice de qué fuente lo sacó, o sea, nada, no argumenta nada. O sea, lo único que dice es esto y puede atacar, por ejemplo, con esto que decís vos, el bautismo de infante. O sea, como no hay esta cita concreta que diga que a los niños se los bautizaba como lo bautizan los católicos, ya ustedes practican cosas diferentes al Evangelio. Pero no hay nada que sustente esto que esta persona asegura y garantiza. Falacia de la generalización apresurada. Vamos a pasar a la número 9, Franz. Falacia del falso dilema. Esta falacia argumentativa ocurre cuando fallamos al limitar las opciones a únicamente dos, cuando de hecho hay más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa, la otra o ambas cosas juntas, o sea, no se excluyen entre sí. Y a veces hay una amplia gama de opciones. Un ejemplo que pone esta persona es, por ejemplo, con un grupo de música. Como decir los Beatles son la mejor banda de todos los tiempos. No hay como los Beatles. ¿Lo son o no lo son? O sea, esa es la opción. Bueno, esa es una falacia del falso dilema, porque habrá gente que dirán lo son, hay gente que dirán no lo son, y hay gente que dirá me gusta el rock, que es el estilo de música de la que nos estamos refiriendo, pero los Beatles ni sí ni no. Esa es la falacia del falso dilema, Franz. No sé si tenés algún ejemplo que recuerdes que nos puedas compartir con respecto a esta falacia. Sí, me agarraste un poco fuera porque tenía mucho la de los Beatles en la cabeza, era uno de mis grupos favoritos. Pero igual, vamos a ver, dentro de las discusiones que hemos tenido con los hermanos, dice, te vas al infierno o te vas al cielo. No hay una tercera opción.
Es un falso dilema y la Biblia enseña que sí hay, o sea, que es que la tercera opción no es excluyente de la primera, al cielo. Hay un purgatorio, en el purgatorio vamos a liberar, o sea, es un falso dilema. ¿Por qué? O sea, yo no estoy diciéndole a la gente que a través del purgatorio los estoy invitando a que pequen. No, le estoy diciendo que si usted peca mortal, pues te vas a condenar solito. Pero hay una opción para los que pecamos venial y que tenemos que irnos a purificar. Entonces, podría ser esta una falacia del falso dilema. Me encantó. Cielo, infierno. Me encantó, no la había pensado. Bien, Franz, Bueno, me encantó. Fíjate que te voy a poner en pantalla algo que nos pasó. Dejé un comentario porque, bueno, no afecta en nada. La persona puede estarnos viendo, pero no afecta en nada. El que está remarcado entre rojo vuelve a decir, sí, salieron de la verdadera Iglesia de Cristo. O sea que dice que la Iglesia Católica, acá en esto parece decir que salimos de la verdadera Iglesia de Cristo para unirnos a Roma y prostituirnos con los reyes de la tierra y aceptar sus doctrinas paganas e idolátricas. Bien. ¿Pero y de dónde? Sí, es que son comentarios. Son comentarios. Sin ninguna argumentación. ¿Qué argumento, son qué comentarios fundamento? Sin argumentación. Ninguno. Absolutamente ninguno. Franz, vamos a pasar a la última. La última plaquita habla de la falacia de la correlación y causalidad. La falacia causal se refiere a cualquier fallo lógico que se produce al identificar una causa, es decir, cuando se concluye acerca de una causa sin evidencia suficiente para hacerlo. Bueno, fíjate que esto es más o menos como lo que venimos hablando. Por ejemplo, si alguien dice, dado que sus padres le llamaron Jesús, uno cree ya desde el vamos, son religiosos y son cristianos. Como le pusieron por nombre Jesús, esta persona, esta familia deben ser religiosos y deben ser cristianos. En este caso es posible que sea cierto y sean religiosos, pero el nombre por sí solo no es evidencia suficiente para llegar a esta conclusión. Y sí, hay más casos, más ejemplos que podemos tomar de esa misma plaquita, pero que me parece que no es suficiente. Llevamos 1:08 de programa, Franz. Bastante. Desde que inició pero la transmisión. Aquí yo quisiera también consultarte en esta última falacia si es igual a decir a la etiquetación. O sea, yo viví esa experiencia con, voy a poner un poco triste el asunto, con los sacerdotes que me violaron. Entonces todos los sacerdotes son violadores. Aquí estaríamos entrando en esta falacia. No sé si me explico. Sí, esas son... a ver, que en parte, Franz, en parte lo que venimos hablando, hay toda una conglomeración. Yo miro, por ejemplo, ciertos comentarios y a lo mejor en el mismo comentario encaja en diferentes falacias de las que hemos hablado, porque en parte atacan, o sea, son el ad hominem que busca directamente atacar, falacia de la correlación y la causalidad porque intuyen, la de la correlación y la causalidad es esta, ¿no? Intuyo que como a mí me violó un sacerdote, ya son todos violadores, abusadores o lo que sea. Entonces, y a su vez está a lo mejor la falacia no sé, del populismo, porque todos opinan que los sacerdotes son... Entonces, podemos incluirla en distintas falacias. Lo importante en esto es que uno puede identificar, con esto que estamos presentando hoy, uno puede identificar, decir, bueno, ante este ataque, ante esta
mala argumentación de lo que me está proponiendo esta persona que está enfrente mío, identifico que hay contenido falaz y por lo tanto lo tomo como tal. Ni lo ofendo, ni lo ninguneo, como se dice acá, sino que interpreto, identifico, esto es falaz y por lo tanto lo voy a tomar como lo que es y de quién viene. Y trataré de explicarle por qué no es así, argumentando, como siempre digo, con la fuente. Lo que le da peso, solidez a lo que decimos es la fuente. Muchas veces, Franz, ¿no? Te habrá pasado, hermanos que te traen, te dicen, no, porque fíjate, le pedís una fuente sobre algo y te mandan una publicación de una página protestante, vos lees todo en contra de la iglesia, la prostituta, la ramera, la esto, llegás al final, ni siquiera dice quién es el autor. Y no hay nada. Ni siquiera dice quién es el autor. Entonces, está bien, no, porque lo dice esa página. ¿Y qué sé yo dónde lo sacó? O sea, qué sé yo a quién se le ocurrió. Los invito a todos, esto es un ejercicio que hago siempre. Yo me meto en Vatican, en la página del Vaticano, Vatican, y voy a las encíclicas, las epístolas, las cartas, los concilios, y me voy metiendo en distintos, así al azar. Lo que dice Francisco, lo que dijo Benedicto, lo que dijo hace 300 años el Papa tal, y me meto. Y me voy siempre al final, la última hoja. Y le va a llamar la atención que llegan a la última hoja y lo primero que dice es referencia bibliográfica. Y hay el número 1, el 2, el 3, el 4, y hay veces que llega hasta el número 70, porque tienen 70 referencias bibliográficas. O sea, esto lo dijo fulano de tal, en tal página, en tal lugar, en tal momento de la historia. Entonces no es que a mí se me ocurre tirar así algo, o argumentar algo, o decir algo, sino que lo estoy diciendo, estoy tomando de esta persona que lo dijo y lo dijo en este contexto, en esta situación. Que el programa de hoy sirva para eso, Franz. Es correcto, para que podamos discernir, para que podamos entender y sobre todo para salir de la ignorancia. O sea, a mí no me preocupa que alguien hable de manera ignorante sobre un tema. Lo que me preocupa es que no busque las fuentes que justifiquen lo que él está exponiendo. No es decir, es que esto es lo que yo creo, es que esto me lo enseñó mi pastor o mi sacerdote, porque eso abarca al católico. A mí un día un sacerdote nos decía que el diablo era algo así como una especie de cosa que giraba en el... No, yo le dije, mire, el catecismo de la Iglesia Católica dice que el diablo es una persona. Esto venía de un sacerdote. Y el sacerdote, donde lo lee, peló los ojos, pidió disculpas porque fue una clase universitaria y tuvo que rectificar. Pero ¿qué pasa? Si le creemos porque lo dijo, pero no nos ubicamos en dónde está la verdad. Y como decía, la Biblia, había un muchacho que me decía, es que yo solo el Nuevo Testamento, ahí tengo mi referencia para los demás. No, el Nuevo Testamento es el resultado del Antiguo. Entonces, todo lo que hacen los apóstoles, van a tomar el Antiguo Testamento, aplican la llegada de Jesús y se determina la Antigua Alianza y viene la Nueva Alianza, que va a tener los parámetros los mismos que tenía en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, pero ya modificados, ya mejorados, ya santificados por Jesucristo. Entonces, en la Antigua Alianza comían la cena pascual, en la Nueva Alianza la Eucaristía. Eso para dar solo un ejemplo. Entonces, la fuente es súper importante. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Porque yo puedo agarrar y decir, es que Arrio lo dijo en tal año. Y Arrio fue rebatido, fue un hereje y fue cuestionado. Y sabemos que en ese entonces los herejes o aceptaban y se quedaban calladitos en la iglesia o se apartaban y punto, no formaban iglesias. Esa es la situación. Y eso es importante, entender de que si decimos algo, que tengamos la fuente, que lo tengamos claro, que podamos decirle al compañero, lo dice aquí, aquí y acá,
y está comprobado. Excelente, Franz, excelente. Bueno, yo creo que ha sido un programa de mucha bendición que trae por lo menos esta cuestión tanto para uno como para el otro, lo que estás diciendo, Sí. el poder eh, dar sustento a lo que decimos, no la necesidad urgente que tenemos todos, primero los católicos, nosotros, de formarnos, de formarnos. Muchos están tibios, quietos ahí en esa pereza espiritual, no aprovechando este momento. Hay muchos países en los que se tienen que quedar en casa, encerrados, y es un momento único que normalmente no tenemos porque estamos siempre abarrotados de trabajo, de cosas. Bueno, acá en mi país y en el lugar en el que me encuentro, gracias a Dios, no estamos así. Estamos trabajando, estamos con Eucaristía normal todos los días, pero sé de lugares que están tranquilos y de hecho estuvieron mucho tiempo encerrados. Bueno, es momento para profundizar esto, para formarnos y para darle solidez a lo que nosotros creemos. Y a su vez, para también cuestionarnos. A ver, esto que me enseñaron, ¿es real? ¿Por qué? Vamos a buscarlo. Y buscar en la historia esto que nuestros hermanos separados no quieren hacer. Le escapan y solo se quedan en la Biblia porque es una manera de, bueno, de escaparle a la verdad. Bien, Yo creo que es esa la es historia. correcto. Franz, Así. saludar, no lo hacemos nunca, me parece que es importante. Saludar a Adrián Castro González, Rebe Jaro, Pacheco Dixon, Alexia Baños, Ronald Rafael Muñoz, Elena Rocío Oroná, Antonella Latanzi, Delicia Maya, Rocío Flores de García, José López, Edith Mariscal, Rebe Jaro, Marta Cerdillo, René Torres. David Oliva, eh, David Oliva, Juliana Alvarado, bien, seguí a mi vos. hermano Aparicio, está. No, dentro de los que vi y a todos. Yo acabo de poner un saludo de agradecimiento a todos porque vieras que no me abrieron toda la gente que está, pero ahí están y en verdad agradecerles porque es para ustedes que damos es para ustedes que estamos trabajando, es para ustedes que llevamos esta información. Y si hubiera algún hermano no católico, pues también agradecerle y pedirle que escuche, que antes de responder escuche bien y que ojalá podamos haberle sido de bendición. Bien, lo último, Franz, antes de cerrar, me parece muy importante dar a conocer por qué usamos esta plaquita en el día de hoy. Afirmamos que la Iglesia Católica no fue fundada por, nos mintieron y bla, bla, bla. Bueno, porque es algo que escuchamos siempre, ¿no? Esta cuestión, el decir por decir. Afirmamos que la Iglesia Católica no fue fundada por Jesucristo, porque Constantino, porque el otro, porque los romanos, porque los reyes, porque se prostituyeron, porque y ta. Y no hay argumentos, no hay fuente, no hay historia. Todo lo que hay en la historia contradice lo que dicen, pero sin embargo lo dicen, lo afirman, lo traen, lo presentan, lo gritan. Entonces, por eso usamos esta plaquita que la vuelvo a compartir, ¿no? Esto que nos dicen a nosotros todo el tiempo. La cuestión es esta, decir, no, esto es una falacia, hasta tanto venga un hermano separado y diga, acá está toda la documentación que confirma que eso que ustedes dijeron que no es así, es verdad. Pero eso no pasa nunca. Eso no pasa nunca. Gracias a todos por este momento juntos. Gracias, Franz. Hoy ha sido un día larguísimo. Empezamos a las 4 de la tarde tratando de darle forma a este programa. Y bueno, evidentemente el Señor quería que sea en este tiempo y de esta forma. Así que también damos gracias a Dios y a todos los que nos siguen, nos sintonizaron, que puedan dejar sus comentarios y sugerir esos temas que estamos todos necesitando llevar adelante. Gracias, Franz. No, gracias a ustedes, a todos los hermanos.
Un abrazo desde San Carlos, Costa Rica, para todos los amigos del Rincón de Apologética. Franco, para ti en especial, chao, nos estamos viendo. Bueno, que sigan bien, nos vemos en un próximo programa de su canal, Rincón de Apologética Católica. Chao.